Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio tan bonito. Vamos a compartir entonces una horita con ustedes y voy a arrancar yo con la partecita de... ¿Dónde lo paso? Bueno, vamos a empezar con la parte de salud cerebral y las funciones cognitivas. Quiero hablarles un poquito de lo que hacemos desde el área de neuropsicología, que trabajamos mucho en varios aspectos, la parte de prevención, la parte de diagnóstico y la parte de rehabilitación. Entonces, quiero contarles un poquito sobre eso. Esos son nuestros objetivos. Yo diría que prevenir, diagnosticar y por medio de la estimulación cognitiva, pues retrasar el deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer. Yo les diría que lo que más me interesa a mí es la parte de prevención, porque pues realmente la forma ideal de abordar la enfermedad de Alzheimer es haciendo prevención. Entonces voy a empezar hablando un poquito como sobre los procesos que podemos hacer para prevenir una enfermedad de Alzheimer. Quiero mostrarles esta que es la pirámide que yo llamo pirámide neuroprotectora. Es una pirámide con actividades y con rutinas que han demostrado científicamente que protegen el cerebro del deterioro cognitivo y en general, digamos, de las demencias. Entonces, todas estas actividades han sido estudiadas, han sido investigadas y lo que se ha encontrado es que son factores protectores para prevenir el deterioro cognitivo. Empecemos hablando del ejercicio físico. El ejercicio físico es una de las actividades que más protege al cerebro. ¿Por qué? Primero porque hace que llegue como una corriente de oxígeno al cerebro y eso justamente es lo que el cerebro necesita, ese oxígeno. Si no le damos al cerebro lo que necesita, pues probablemente vamos a empezar a tener muchas dificultades. Entonces el ejercicio físico es de lo más recomendado para proteger al cerebro del deterioro cognitivo. ¿Listo? ¿Qué se ha encontrado en adultos mayores? Pues que los que hacen ejercicio físico tienen una habilidad como para proteger el cerebro del deterioro en comparación con los adultos mayores que no realizan actividad física. Bueno, el segundo escalón de esta pirámide es la partecita de la meditación, los propósitos en la vida y el mindfulness. ¿Qué se ha encontrado? Que los adultos mayores que tienen un propósito en la vida tienden a tener mejores habilidades cognitivas de atención, de memoria, de lenguaje, en comparación con adultos mayores que no tienen ningún propósito. ¿A qué me refiero con un propósito en la vida? Por ejemplo, a enseñarle a leer a un niño, a escribir poesía, a escribir canciones, encontrar algo que les genere pasión, que genere placer además. Eso es tener un propósito en la vida. Y eso es un factor protector contra las demencias. Lo mismo pasa con la meditación. Esto es incluso es una de las terapias más investigadas últimamente porque se ha encontrado que cuando meditamos de forma juiciosa, de forma regular, el cerebro empieza a tener cambios, ¿sí? El cerebro empieza a cambiar en su estructura y empieza a aumentar de tamaño ciertas estructuras que están asociadas, por ejemplo, a los procesos de memoria, a la regulación de las emociones y todo eso protege al cerebro del deterioro y de las demencias. El mindfulness, que es todo lo que tiene que ver concentrarnos en lo que está pasando en el presente, en el aquí, en el ahora, en nuestra respiración, todo eso ha demostrado generar cambios a nivel de cerebro que lo protegen contra el deterioro. ¿Listo? Bueno, hay algo súper chévere que está en el siguiente escalón de la pirámide, que es la dieta y específicamente la dieta de la mente. Hay una dieta que diseñaron que protege al cerebro contra las demencias y la llamaron la dieta de la mente. Esa dieta de la mente es una combinación entre dos tipos de dietas que han investigado muchísimo, que es la dieta mediterránea y la dieta DASH,
que es la que le sugieren a los pacientes con hipertensión arterial. Esas dos dietas combinadas, pues resulta que han compuesto lo que llamamos la dieta de la mente. ¿En qué consiste? Les voy a contar, digamos que por encima, los alimentos que hacen parte de esta dieta. Entre esos, los vegetales, las carnes, pescado y pollo, porque limitan la carne roja. La carne roja la limita. Pescado específicamente, salmón, atún y sardinas. Son lo que más genera protección al cerebro contra las demencias. Las frutas, pero hay un tipo específico de frutas que son los frutos rojos, como las fresas, los arándanos. Esos frutos rojos que son conocidos como las bayas tienen un componente muy específico que protege al cerebro, que son los antioxidantes. Entonces eso protege a las células del cerebro del deterioro. Y el vino está siendo todavía ampliamente investigado porque lo que han encontrado con el vino es que protege en general de varias enfermedades como el cáncer, las enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares y las demencias. El vino, lo que han encontrado en los estudios es que logra mejorar los procesos de memoria y de aprendizaje. Por supuesto, en cantidades moderadas, recomiendan una copa diaria para las mujeres y 2 copas para los hombres. Ojalá sea vino tinto, que es el que tiene pues los componentes como más precisos para proteger al cerebro contra las demencias, aunque en general lo que han encontrado es que el vino protege al cerebro de las demencias y otras enfermedades. Bueno, hay algo que también hace parte de esta dieta de la mente, que son los granos. Los granos, la avena, el pan cuando es 100% integral y limita, ya les había dicho, las carnes rojas y también los azúcares y las grasas. ¿Listo? Entonces, súper importante en la dieta, pescados, que sea salmón, ojalá, atún o sardinas, los vegetales y los frutos rojos, como los arándanos y las fresas. Y limitamos pues los alimentos procesados con mucho azúcar, con mucha grasa. ¿Listo? En eso consiste la dieta de la mente. ¿Qué se ha encontrado? Que aunque sea cumpliendo parcialmente la dieta de la mente, se han visto mejores resultados en pruebas de rendimiento cognitivo. O sea, los adultos mayores que se ajustan a esta dieta tienen mejores desempeños cuando van a presentar un test de atención o de memoria o de lenguaje, etcétera, en comparación con adultos que llevan unas dietas no tan saludables. Bueno, y en el último escalón de esta pirámide, pues hablamos de las relaciones sociales, la espiritualidad y los sentimientos de bienestar. ¿Qué se ha encontrado respecto a las relaciones sociales? Que son altamente protectoras contra las demencias. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales hacen que la persona tenga que hacer un esfuerzo cognitivo importante, involucra procesos de atención, de memoria, de lenguaje. Cuando yo estoy en una conversación con alguien, estoy exponiéndome a información nueva, a recibir nueva información y esto hace que el cerebro esté constantemente trabajando. Han hecho estudios muy interesantes también, uno de estos en Holanda, y que encontraron que las personas solas, sin una buena red de apoyo, sin un grupo de amigos, tienen un 63% más de riesgo de presentar una demencia en comparación con personas con una vida social activa. Entonces, las relaciones sociales supremamente importante en la protección del cerebro contra el deterioro y las demencias. La parte de la espiritualidad genera bienestar, eso genera tranquilidad, esto controla los niveles de estrés, entonces por eso es tan importante no descuidar esta parte de espiritualidad y en general hacer actividades que generen placer y que generen bienestar para mantener un buen estado de ánimo. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo bajito, la depresión, la ansiedad, pues son factores de riesgo para presentar deterioro o demencias. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. Ahora vámonos con una pregunta que, bueno, vamos a intentar contestar pues de la manera más clara posible,
¿Qué es lo que olvidamos? Esto pues haciendo referencia específicamente a los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos del tema de memoria en enfermedad de Alzheimer, generalmente hacemos referencia a que la dificultad de los pacientes con enfermedad de Alzheimer está en recordar la información nueva, ¿sí? En aprender nueva información. Ahí es donde se empiezan a notar las dificultades en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Generalmente la información de hace muchos años se conserva, ¿sí? Esta información puede que se pierda, pero en etapas ya muy avanzadas de la enfermedad. Lo del día a día es lo que se empieza a olvidar. Y aquí necesitamos tener cuidado con hacer la diferencia entre un olvido por alguna dificultad de atención y un olvido por una dificultad en la memoria. ¿Sí? Nos pasa en general a los seres humanos que se nos olvida dónde dejamos las llaves o las gafas o lo que teníamos que hacer, pero entonces tenemos que diferenciar si esto es un olvido porque no estaba poniendo atención o esto es un olvido porque hay un problema de memoria, ¿sí? Cuando estamos con un paciente con Alzheimer, lo que habitualmente vemos es que se le olvidó dónde dejó tal cosa y resulta que es que no vuelve a encontrarlo porque no era un problema de atención, sino que realmente es de memoria, es un problema donde la información no quedó guardada en el cerebro, entonces no lo recuerdo ni en el momento, ni a los 5 minutos, ni en un rato, ¿sí? Definitivamente los pacientes con Alzheimer, la dificultad está en la memoria, no es algo solamente atencional, que es en general lo que nos puede pasar a los seres humanos, por ejemplo, cuando tenemos muchas cosas que hacer, que se nos olvidan unas, pero no es por la memoria, es por algo atencional. ¿Listo? Entonces, lo que se olvida en los pacientes con Alzheimer es eso, es la información nueva, es lo del día a día más que lo de hace muchos años. Además de esas dificultades en la memoria, pues empezamos a tener también otro tipo de dificultades en otras funciones del cerebro. Los niveles atencionales también empiezan a disminuir. ¿Y qué sucede? Que la atención es como el primer paso, es como la puerta de entrada de toda la información. Si yo no estoy atenta a lo que me dicen, pues difícilmente voy a poder aprenderlo y mucho menos recordarlo más adelante, ¿sí? Entonces, un problema de atención puede tener un impacto en la memoria, claro que sí, pero entonces es diferente los olvidos por atención a los olvidos por memoria, ¿listo? Hay algo que llamamos las praxias, eso es otra función del cerebro y es todo lo motor, es todo lo que tiene que ver con lo que hacemos, con las relaciones espaciales, con las habilidades perceptuales, construccionales, eso es otra función del cerebro. Esta función también se va perdiendo a medida que progresa la enfermedad. Son pacientes que pueden empezar a tener dificultades en el manejo de los espacios, incluso para hacer actividades como apuntarse una camisa, apuntarse un cinturón, amarrarse unos zapatos, todo eso que tiene que ver con el hacer también se va comprometiendo a medida que la enfermedad avanza. ¿Listo? El lenguaje es una de las funciones que más se conserva en los pacientes con una demencia de Alzheimer. ¿Sí? El lenguaje realmente es una de las funciones que se pierde ya en etapas avanzadas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque una vez que nos damos cuenta que el lenguaje se está perdiendo, es como si ya lo estuviéramos perdiendo todo. Entonces el lenguaje hay que cuidarlo mucho, hay que estimularlo, hay que conversar con las personas con enfermedad de Alzheimer, que preguntarles, que permitirles que cuenten, así nos cuenten lo mismo varias veces, pero eso es estimulación del lenguaje. Y el lenguaje hay que cuidarlo lo máximo que sea posible porque es una de las funciones que más resiste a ese deterioro. ¿Listo? Hay algo que llamamos las funciones ejecutivas, que son otras funciones del cerebro. Son muchas, son de las más complejas del comportamiento. Es todo lo que nos permite ejecutar para llegar a una meta. Y son funciones que también se empiezan a ver comprometidas, como por ejemplo la organización, la planeación de actividades complejas, el abstraer información, el entender un dicho, el entender un chiste,
el solucionar problemas de la vida diaria, todas esas cositas se empiezan a comprometer. Y cuando se empiezan a comprometer estas que llamamos funciones ejecutivas, es que se empiezan a notar más las dificultades en la vida diaria. Digamos que un problema de memoria todavía no es tan limitante para un paciente y lo deja, digamos que igual funcionar más o menos bien en su día a día. Pero cuando se empiezan a comprometer las funciones ejecutivas, que son estas más complejas, el paciente empieza a tener dificultades en su vida diaria. Entonces ya nos vamos dando cuenta que son pacientes que tienen dificultades para manejar el dinero, para manejar sus cuentas, para hacer compras, para conducir, para cocinar, ¿sí? Esas habilidades ejecutivas tienen un impacto directo en las actividades del día a día. Y ya ahí vamos dándonos cuenta entonces que son pacientes que, por ejemplo, ya no pueden salir solos, ya no pueden cocinar pues como tan libremente como antes porque ya empezamos a correr ciertos riesgos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede finalmente con el Alzheimer? Que lo primero que se empieza a ver afectado es la memoria. ¿Qué es lo que olvidamos? Lo del día a día es lo que se empieza a olvidar más que los recuerdos antiguos. Pero progresivamente se van afectando todas las demás funciones del cerebro hasta que finalmente pues tenemos un paciente en cama ya completamente dependiente. ¿Por qué? Porque lo que nos hace ser independientes son esas funciones del cerebro. Y si esas funciones ya han disminuido tanto, pues finalmente tenemos un paciente completamente dependiente, incluso para las actividades básicas como comer, bañarse, alimentarse, etcétera. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. Ya para ir terminando mi partecita, yo quiero hablarles de cómo podemos hacer algo de actividad cognitiva para estimular las funciones del cerebro. Hay muchas funciones del cerebro que se pueden estimular. Hay unas que son más difíciles de estimular que otras. Y por ejemplo, en el Alzheimer, pues la memoria, que es la que se va perdiendo, por más que la estimulemos, pues no vamos a ver tantos cambios, porque es que la enfermedad hace eso, que la memoria se vaya dañando y no podamos recuperar. Entonces vamos a centrarnos más bien en estimular otros procesos que nos puedan todavía mantenernos lo más estables que sea posible a pesar de esa pérdida de la memoria. Hay muchas actividades, yo les voy a hablar de algunas, pero hay muchas opciones. Todo esto tiene evidencia científica, se han hecho estudios, se han sacado porcentajes, se han comparado unos grupos con otros. Entonces esto es maravilloso, todo lo que se ha logrado. Hay algo muy interesante que es la música, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con aprender a tocar un instrumento musical es altamente protector contra las demencias. Incluso lo ideal sería que desde chiquitos aprendiéramos a tocar un instrumento musical, porque eso estimula tantas áreas en el cerebro que eso nos hace tener un cerebro más fuerte y más resistente y pues tenemos menos probabilidades de presentar una demencia. Pero así no hayamos tenido esa oportunidad cuando éramos pequeños, lo que se ha encontrado es que adultos mayores que aprenden a tocar un instrumento musical se benefician de lo que logra ese aprendizaje en el cerebro. Eso estimula la memoria, la velocidad con la que se procesa la información y la fluidez verbal. Aprender a tocar un instrumento musical mejora memoria, velocidad de proceso y fluidez verbal, incluso en adultos mayores que nunca antes habían aprendido a tocar un instrumento. ¿Listo? El baile es espectacular, incluso hay un estudio que dice que el baile es una de las actividades que más protege al cerebro de las demencias, si no es la que más lo protege. ¿Por qué? Porque involucra muchos aspectos cognitivos. Primero, la coordinación, el elemento de coordinarse con una pareja. Trabaja la memoria porque hay que aprenderse una rutina, hay que aprender unos pasos. Y trabaja toda la parte de actividad social y relacional.
todo eso es altamente protector para el cerebro. Entonces, ¿cuál es la invitación que le hacen a los adultos mayores? Que aprendan una danza específica y ojalá en pareja. Si no estoy mal, hay un estudio que dice que el 76% de protección contra el cerebro de las demencias lo puede aportar una actividad como la danza, como aprender un baile. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar la parte de los pasatiempos. Hay un estudio muy interesante que nos dice que un adulto después de los 50 años que haga pasatiempos como sopas de letras, como crucigramas, como sudokus, tiene una función cognitiva 10 años más joven en comparación con adultos mayores que no hacen este tipo de pasatiempos. Entonces, hacer pasatiempos sí funciona trabajar con sopas de letras, con rompecabezas, con sudokus, solo que hay que saber cómo hacerlo. Y cómo hacerlo es alternarlo, un día una cosa, ¿sí? Diferente. No nos podemos dedicar todos los días a hacer sopas de letras porque eso deja de ser un reto para el cerebro. Necesitamos cambiar de actividad y necesitamos ir subiendo el nivel de dificultad para que esto funcione. Aprender un nuevo idioma también es altamente protector contra el cerebro, incluso si lo estamos aprendiendo ya de adultos mayores. Esto mejora las habilidades de lenguaje y estas que yo les decía que son las más complejas, que son las funciones ejecutivas. Todo lo que tiene que ver con abstracción de información, con planeación, con organización. Todo esto se puede mejorar aprendiendo un idioma nuevo. ¿Listo? Todo esto tiene evidencia científica, así que esa es la invitación, que diariamente empecemos a hacer actividades que protejan a nuestro cerebro contra el deterioro. Miren que todo esto se puede hacer en el día a día, no son cosas rarísimas, no es nada extraño. Todo esto se puede trabajar, es solo cuestión de tomar la decisión y de responsabilizarnos de nuestra salud cerebral. ¿Listo? Bueno, yo quisiera de pronto escucharlos un poquito. Me gustaría saber las personas que están participando en nuestra sala, si están, por ejemplo, haciendo alguna actividad de las que estamos mencionando en este momento que proteja su cerebro o si de pronto están haciendo algo diferente que yo no haya mencionado, pero que también sea protector contra las demencias. Entonces, si alguien nos quiere compartir lo que hace en su día a día, súper rico. Yo les quiero compartir. Mi nombre es Luz Estela Zapata. Tengo una edad de 63 años, ya jubilada, felizmente pensionada. Bueno, me gustan mucho las manualidades. Entonces yo unos días pinto, otros días bordo, otros días cocino, otros días me gusta mucho también la sopa de letras, pero sí he visto que en la sopa de letras, el sudoku me cuesta muchísimo, los números me cuestan muchísimo. Y con la charla de esta mañana aprendí cómo podíamos, pues, cómo mejorar esa parte numérica. Pero me gusta mucho bordar, entonces en el bordar está la puntada fina, la puntada gruesa, entonces esa es la parte. Soy muy perezosa para el ejercicio. Eso sí es de todo lo que nos han hablado. En el primer pilar dice ejercicio, ejercicio, y yo ahí sí, mejor dicho, pierdo el año. Sí, miren que muchas gracias por compartirnos eso. Para nosotros es muy valioso conocer lo que ustedes hacen en su día a día que proteja el cerebro. Y miren, sí, pasa mucho, el ejercicio físico es de lo que más les cuesta a las personas empezar a trabajar, pero es un proceso de responsabilidad con uno mismo. Todos los días están naciendo nuevas neuronas en el cerebro, pero lo que hacen que esas neuronas sobrevivan es el ejercicio físico. Entonces, por eso es tan importante, porque con el ejercicio podemos proteger a las neuronas que están naciendo cada vez, pero se mueren. Se le activa uno el cerebro. Sí, miren, algo muy importante en todo lo que se haga con las manos,
todas las manualidades, todo lo que sea de trabajo manual, activa muchas áreas cerebrales y eso es altamente protector contra las demencias. Entonces, coser, tejer, bordar, pintar funciona muy bien porque se están activando muchas áreas en el cerebro. Entonces, eso es maravilloso. Muchas gracias. ¿Alguien más de pronto que nos quiera compartir algo? Yo. Listo. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Claudia Plaza, tengo 61 años, Sí. tengo mi mamá con principios de Alzheimer y yo soy su cuidadora, pero sí me gusta el ejercicio, voy al gimnasio casi todos los días y Buenísimo. un día a la semana hago yoga y otro día a la semana hago zumba, me encanta el baile. Buenísimo. ¿Qué otra actividad estoy haciendo adicional al ejercicio? Estoy aprendiendo inglés. Ajá. Tengo un hijo que vive allá afuera y entonces tenemos un reto de que tengo que aprender. Y Sí. bueno, estoy en eso, leo mucho. Es lo que hago, pues, realmente. Trato de Bueno, comer sano. sí, sí, perfecto. Miren, se trata de empezar, no tiene que ser todo tan estricto al principio, es un proceso de adaptación, es buscar estrategias, es buscar herramientas, es buscar algo que disfrutemos. Esto no tiene que ser pues una tortura, ¿sí? Cuidarnos no puede ser una tortura ni mucho menos, es buscar algo que disfrutemos, que podemos hacer, que esté al alcance de nuestras manos, pero créanme que siempre hay una opción, siempre hay una posibilidad, siempre hay algo que trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar aquí con todo lo que tiene que ver con nuestros vínculos. Y básicamente para nosotros poder trabajar con las personas de una manera eficiente, es importante poder saber cómo nos relacionamos con ellos y cómo se relacionan ellos entre sí. Cuando hay una alteración del ánimo, cuando hay una alteración del pensamiento, obviamente nuestra relación cambia. Y es algo que nosotros vemos mucho con las familias que nos consultan y es el extrañar un poco ese ser querido que está cambiando. Entonces, el vínculo que hemos tenido con nuestros padres, con nuestros abuelos, con los tíos, con las personas que conocíamos y que han empezado a enfermar, obviamente pasa por un duelo, decimos nosotros, por una realidad, por una tristeza inicial que tenemos que ir convirtiendo poco a poco en una posibilidad para disfrutar con ellos, para gozarlos, para ser agradecidos con la vida, de poder seguir compartiendo y poder trabajar de otra manera con ellos. Nosotros todos envejecemos de maneras distintas. A veces esto no es comparable, ¿cierto? Puede ser que papá o mamá tengan Alzheimer y puede ser que alguno de ellos no se haya cuidado tanto en su vida y cognitivamente esté muy bien y tenga muy buena salud. Entonces, es importante también ser muy realistas frente a nuestra genética, frente a nuestra manera de vivir, a nuestros hábitos. Tal vez ahora tenemos un poco más de conciencia y conocimiento de las enfermedades y de los riesgos y de los problemas que nos pueden afectar en el cerebro y en el aprendizaje, en la atención, la concentración, pero quizá hace mucho tiempo no. La ciencia se ha desarrollado muchísimo, cada día descubrimos cómo poder prevenir también las demencias y qué podemos hacer para vivir mejor. Entonces, envejecemos todos de maneras distintas y es importante que cada uno de nosotros se cuide a nivel preventivo porque de eso depende también cómo vayamos evolucionando y cómo vayamos viviendo, ¿cierto? Las enfermedades y los riesgos que tengamos en la salud. ¿Cómo cuidamos? Resulta que nuestros roles han cambiado y nuestras familias han cambiado. Quizá antes podíamos tener a nuestros padres o a nuestros abuelos muchísimos años cuidados por el resto de la familia porque eran familias muy grandes, numerosas. Aquí tenemos una foto de un montón de hijos y esto era lo que estábamos acostumbrados a ver. Muchos de nosotros venimos de familias muy grandes, pero con el tiempo también ha cambiado y realmente el cuidado hoy en día pues recae muchas veces sobre hijos únicos. Entonces eso es difícil, ¿cierto? Para las personas.
y requiere de todo un grupo y de toda nuestra familia y una cantidad de herramientas para poder cuidar de la mejor manera a nuestros seres queridos. Así que cuando nos contaba la doctora Tatiana el por qué olvidamos, pues hay muchísimos factores aquí adicionales, ¿sí? Pero yo también tomaría ese por qué olvidamos y es que la historia tiene una evolución, ¿sí? Y a veces también se nos olvida que los tiempos cambian y que nos retan cada día a tener nuevos cuidados, nueva manera de intervenir con las personas que tenemos, porque también somos familias mucho más pequeñas y tenemos otra historia y tenemos que enfrentar todo este cuidado de una manera diferente, donde también pues obviamente afecta o puede afectar nuestra salud mental en la manera como nosotros asumamos y enfrentamos cada día. Hay algo de lo que yo hablo mucho y es como pasar de lo amargo a lo dulce, ¿cierto? Ese diagnóstico inicial, esas fases leves que se vuelven tan complejas, tan difusas, donde muchas veces la persona parece estar muy bien, pero otras veces no recuerda nada. Entonces, eso es un momento difícil de ir asimilando, ir afrontando y también de ir haciendo ajustes a través de la evolución de la enfermedad. Yo voy a presentarles aquí unos animalitos que seguramente ustedes han visto, que son los suricatos. Los suricatos son animales que viven en la sabana del Kalahari en África. Miden más o menos 35 centímetros. Y hay varias cosas de esta familia de suricatos que me gusta destacar hoy. Se relevan el cuidado de las crías, tienen centinelas, se cuidan los unos a los otros, forman grupos para protegerse de los depredadores, se organizan en torno a una hembra y su estado de alerta desgasta físicamente, ¿sí? Entonces, solamente quiero traérselos aquí porque me parece que es una buena manera de facilitar el cuidado. No podemos enfrentarnos solos al cuidado de nuestros seres queridos, sino que necesitamos, miren, una cantidad de centinelas. Muchas veces ya no podemos cuidarlos solamente en el día, sino además también en la noche, y todo esto pues es importante tenerlo en cuenta para podernos ajustar y también ser una sociedad mucho más colaboradora y ser familias mucho más colaboradoras. Cuando queremos fortalecer el vínculo con la persona con Alzheimer, creo que entramos todos, los hijos, los sobrinos, los nietos, los amigos, los cuidadores y muchas veces otros familiares. Cuando trabajamos con familias y cuando hablamos de estimulación, creo que cuando llamamos a nuestro ser querido, estimulamos el lenguaje, cuando le mostramos las fotos a los abuelos, cuando compartimos con ellos todo lo que tiene que ver con la tecnología, estamos haciendo estimulación. Así que todo lo que tiene que ver con la relación con ellos nos va ayudando a que esa persona pueda preservar sus habilidades. La invitemos a hablar, la saquemos a caminar, en la casa juguemos con ellos. Son maneras de colaborar, de desarrollar y de conservar sus habilidades. Así que esto también aplica para nosotros. En el mundo animal, la mayoría de los depredadores fallan a menudo, lo que los hace muy trabajadores para compensar la falla. Así que cada vez tenemos que intentarlo, ¿cierto? No siempre un depredador agarra su presa a la primera y no siempre nosotros nos pillamos o somos tan hábiles de cómo llegarle a esa persona que está cambiando. Así que como familiares también tenemos la posibilidad de ser mucho más creativos y ahora el doctor Rodrigo nos podrá complementar todo esto. Así que este mundo social pues tiene que ver con la expectativa de vida que cada vez es más grande de acuerdo al desarrollo de la medicina, la funcionalidad, es decir, tratar de ser lo más independientes posibles en nuestra vida y también que podamos tener red de apoyo. Sí, Sandra, cuéntame. Sandra Pulgarín. Hola. Sí, hola. Buenas Hola. tardes. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Mira, y en caso de que seamos personas solas, para cuidar de ellos, por ejemplo, yo ya voy a cumplir 6 años con mi mamá y para mí ha sido como una especie de duelo, pues porque todos los días en vez de ver que ella progresa o como un niño que le enseñamos y va ascendiendo, ella no, ella va más para atrás. Entonces esto es lo que más duro me ha parecido a mí. Por ejemplo, yo estoy en este momento en un tratamiento psiquiátrico porque la tristeza me agobia y no sé, me cerré el vínculo con amistades, ya no tengo amigos, ya no
salgo, ya no tengo tiempo para nada, todo es corriendo, una ansiedad, una cosa, la otra, y cuando trato de dejar el medicamento, es que hacer caso de un solo, ok, por favor. Gracias, Sandra, doctor. mira, pues habría mucho que decir y mucho que trabajar contigo, ¿cierto? Y tiene que ver también con cómo te organizas y cómo te cuidas. Hay un lema de la Fundación Alzheimer Colombia y es cuidarte para cuidar, y creo que eso no se nos puede olvidar. Entonces, hay muchas maneras, o sea, es importante que tú tengas una rutina un poco diferente, revisar qué estrategias puedes tener para que te apoyen en el cuidado. Y si quieres también puedes hacer como el ejercicio de revisar cuál es tu red de apoyo, porque eso me parece supremamente importante. En quién te puedes apoyar. Muchas veces los amigos pueden venir a visitarte, no tienes que ir a visitarlos. Entonces puede ser como tener girar y hacer unos virajes importantes para que tú puedas recuperar un poco de tu salud y puedas continuar con la vida, que es algo de lo más difícil de hacer cuando se es cuidador. Entonces, Sandra, pues yo te invito a que puedas consultar, a que tengas un apoyo terapéutico, a que consultes con la Universidad de Antioquia, con la Fundación Alzheimer Colombia, con cualquiera de nosotros que pueda ayudarte a identificar algunas estrategias que te puedan ayudar a vivir mejor. ¿Vale? Sí, doctora, vale, muchas gracias. Sí, porque es que este es el estado mío. Ya hoy en día me provoca tirarme por el balcón. Vivo en un piso 22, no en un segundo. Y cosas así, por ejemplo, cojo la moto o algo y acelero a fondo sin importar nada. Y Sí. no sé. Entonces, Sandra, mira, déjanos tus datos, por favor, y nos comunicamos contigo para darte apoyo. ¿Listo? Bien, mil gracias. ¿Por dónde? Porque me... Si quieres, déjame los datos en el chat. Ajá, vale. En el chat. Ya voy. Doctora, soy como tan lenta para esto. Vale, mil gracias. Por favor, sigan en reunión. Listo. Yo voy a desconectar. Nos los dejas, por favor. ¿Listo? Vale, mil gracias, doctor. Bueno, con gusto. Entonces, bueno, vamos a continuar con el doctor Rodrigo, que nos pueda dar también algunas otras alternativas para trabajar con nuestros familiares. Doctora Patricia, perdón, yo interrumpo un momentico. A Sandra le dejé en el mensajito también el correo de Neurosocial, Sí. @gna.org.co. Nosotros tenemos un grupo de apoyo, pues, que por la pandemia, pues, se construyó por WhatsApp, pero todos ahí se ayudan entre todos y es de cuidadores. Entonces, para que a través de nuestra compañera Ángela Andrada, que es la trabajadora social, nos escribas ahí y también para poderte conectar con ese grupo de apoyo, ¿no? Porque la idea también es buscar esas redes y que nosotros que estamos pues como en estas actividades se los podamos posibilitar. Entonces, perdona ahí la interrupción. Les No, leí el mensajito estamos bien, ahí. Sandra. Listo. Sandra, ¿lo Sí, escuchaste, cierto? Sí, ¿Tomaste estoy nota? escuchando. Voy a tomar apunte. Ay, doctora, la verdad, yo soy como te montañera para estas cosas de Tranquila, celular. déjanos tus datos en el chat de todas maneras, bueno, para poder Ya no continuar con encuentro el ni doctor siquiera el Rodrigo. chat. Bueno, dale, sigue la reunión tranquila. Yo Bueno, ya voy a o buscar. déjanos tu número, ¿vale? Cuéntamelo. 301 ¿Sí? 702 ¿Sí? 2068. Listo, gracias. Bueno, A usted. adelante, doctor Rodrigo, mil gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Pues ya conocen mi nombre y mi formación académica. Voy a contarles un poco cuáles pueden ser esas herramientas de intervención, de estimulación, rehabilitación o habilitación cognitiva que son importantes conocer para todo el proceso que estamos viviendo en este tiempo. ¿Pasas por favor la diapositiva? Entonces, bueno, yo traté de poner unas imágenes acá muy llevadas a la realidad, muy llevadas a un proceso de estimulación real que se realiza en el centro que yo direcciono. Creo que la doctora Tatiana hacía un poco de énfasis en la importancia de la actividad física, de cómo yo involucro a una persona a un espacio como este y digo, aquí podemos utilizar muchas herramientas, ¿no? Porque tal vez cuando empezamos a hacer la actividad propiamente desde la actividad física, iniciamos con movimientos
manos arriba, manos abajo, el adulto mayor eso le parece un poco harto, pero cuando dentro de la actividad involucramos una herramienta, como lo podemos observar en la fotografía, el uso de unos aros, de un balón, que me permiten activar una motivación intrínseca en el adulto mayor, tener un estímulo externo, ¿verdad? Que me permita vincularlo a la actividad. La actividad física definitivamente es un proceso de intervención demasiado integral, es un proceso que no solamente puede realizar el profesional de rehabilitación, que puede realizar un cuidador. Aquí en este momento y en este punto que es importante, que tengamos una rutina, ¿no? Que trabajemos sobre una rutina. Hemos visto cómo investigaciones nos cuentan que la rutina protege de manera significativa la parte neurológica y lentifica el proceso de deterioro cognitivo. Iniciar la mañana con una actividad física en la que no solamente involucro brazos arriba, brazos abajo, vamos a girar, sino que involucro una herramienta, me permiten tener un espacio significativo y algo muy grato para el adulto mayor. Eso es parte de las actividades que nosotros realizamos con el adulto mayor en Mente Viva. Otra de las actividades con enfoque cognitivo es la manualidad o el arte. Definitivamente el arte se ha convertido también en una estrategia y una herramienta de intervención significativa para nosotros los rehabilitadores, porque vemos cómo hay una motivación puntual en ella, cómo el adulto mayor va trabajando un paso a paso, una secuencialización de la actividad. Fíjate que ahí en la fotografía es una actividad muy práctica para hacer en casa, es sencillamente una cartulina blanca y una tiza, y ellos cómo van plasmando en esa cartulina una imagen, vamos allí trabajando unas praxias, ¿verdad? Y generamos algo importante y es una motivación. Esto es muy significativo cuando yo voy a definir una herramienta para hacer mi trabajo de estimulación. Y aquí lo hablo ya como terapeuta ocupacional y es revisar los gustos e intereses de esa persona. Muchas de las personas que están acá son cuidadores y pueden conocer y reconocer qué les gusta, qué no les gusta. Entonces, teniendo en cuenta esa información, yo empiezo a trabajar en cuáles pueden ser esas herramientas de los procesos de estimulación. Identificar las habilidades que tiene la persona, las destrezas que tiene la persona, qué le genera una motivación importante. Esto me va a facilitar el proceso de estimulación. Es evidente que uno cuando se enfrenta a trabajar estimulación con adulto mayor y sobre todo con un diagnóstico de deterioro cognitivo, experimenta muchas emociones de frustración y situaciones en las que uno plantea la actividad y hay que irla modificando paso a paso, de modo que la persona logre terminarla y logremos cumplir el objetivo de intervención. ¿Qué hemos evidenciado en la experiencia? Que de pronto, ahora con la pandemia, hemos tenido que migrar un poco a la virtualidad y tal vez el cuidador se angustia un poco porque la persona no pudo resolver la actividad y entonces son dos tensionados realizando una actividad. No, tenemos que estar tranquilos cuando vayamos a direccionar un espacio de estos, cuando vayamos a apoyar una actividad, esa tranquilidad que yo realmente le proyecte a la persona que tengo al frente, ¿sí? Va a permitir que la actividad fluya de manera más relajada y que realmente se puedan cumplir los objetivos de intervención. Recuerden que cuando hacemos estimulación, no propiamente estamos en un proceso de aprendizaje, no estamos enseñándole a él el color rojo, el color verde, ¿sí? Aquí en la fotografía no estamos enseñándole a ella cómo dibujar un árbol, sino sencillamente estamos trabajando un dominio cognitivo, como nos lo explicaba la doctora Tatiana, esa praxis importante, ¿cierto? Cómo yo trabajo el lenguaje dándole una instrucción, ¿sí? Cómo retroalimento a la persona de manera positiva ese aprendizaje en el que yo refuerzo de manera constante. Nosotros tratamos en el ejercicio de intervención de no utilizar la palabra no, sino bueno, se equivocó, está bien, vamos ahora a retomar la actividad y vamos a tratar de hacerla con mi ayuda. ¿Sí? Esto un poco, en la señora que observamos ahí, la fotografía que observamos ahí, una señora dibujando un árbol, como les decía, un material muy práctico, una cartulina. ¿Cuánto tiempo demora ella? Puede demorar 20 minutos, puede demorar una hora. Esto no es un tema de tiempo, es un tema de una estimulación que realmente impacte en las funciones cognitivas. Porque si la persona se siente motivada, si la actividad logra hacerse, ¿no? Tal vez no como yo la planteé al principio, pero sí
con las dificultades que se presentan logro yo como profesional o con el recurso que tengo. Y digo el recurso cognitivo porque entiendo que no todas las personas que participan acá son profesionales, sino han sido cuidadores, pero tenemos un recurso mayor a nivel cognitivo, ¿verdad? Podemos resolver las cosas un poco más rápido que la persona que tenemos al frente, que la persona a la que le estamos proyectando la actividad. Entonces, con todas estas estrategias yo empiezo a trabajar, empiezo a sentarla, identificando, como les decía, realmente qué le agrada a esta persona. Esto es muy importante, identificar los gustos e intereses de esta persona. ¿Cuáles han sido sus ocupaciones previas? A veces el reconocer esas ocupaciones previas me permiten proyectar una actividad de estimulación muy beneficiosa para la persona, me permiten proyectar una actividad que realmente cumpla un objetivo de estimulación. Y aquí ya hablamos de la parte física, pasamos un poco a la parte cognitiva y hablemos ahora un poco de la danza, la música. ¿Te devuelves, por favor? De la danza y la música, ahí reforzamos de manera integral las funciones físicas, funciones cognitivas, porque estamos dando una instrucción. Hay una cognición social ahí involucrada. Creo que en el proceso de estimulación hay unos pilares importantísimos y es la actividad física, la interacción social y la cognición social y la estimulación ya propiamente cognitiva. Si trabajamos estos pilares, seguramente el adulto mayor se va a sostener, porque el 90% de los procesos carga un porcentaje altísimo en la terapia no farmacológica. Aquí observamos un adulto mayor con un material que diseñamos con AFACOL, un material que ustedes pueden adquirir, un material que viene con una serie de actividades para que usted, cuidador, pueda desarrollarlas, ¿verdad? Para que usted pueda, bueno, recibió el material y no se quede solamente con que lo recibió, sino que desde ahí pueda plasmar varias actividades que vienen descritas paso a paso. Y son actividades en las que no solamente se trabaja la memoria, sino que se trabaja el lenguaje, la parte lógica, las praxias, una categorización, un proceso a nivel emocional, ¿verdad? Tratamos de utilizar colores llamativos que generan una estimulación directa a la visión. Toda la información nuestra llega por los canales sensoriales. Aquí también observamos una persona que recibe una estimulación, ¿sí? A nivel sensorial. Cuando hacemos esos procesos de estimulación, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es la organización. Por más sencilla y simple que sea la actividad, yo debo haberla preparado antes de ir a sentar la persona y demostrarle la actividad. Yo debo haber antes evaluado los contras y los pros de la actividad. Yo debo haber tenido los materiales para implementar dentro de la sesión terapéutica. Esto me va a permitir que la persona, ¿sí?, identifique que hay un orden, que hay una organización, que yo realmente estoy tranquilo al brindar el proceso de intervención terapéutico. Esta organización facilita, uno, que la persona esté más centrada en la actividad. Dos, que la información que yo le voy a brindar en términos terapéuticos o de estimulación o rehabilitación o habilitación cognitiva sean mejor recibidos porque van organizados. Y la organización le permite también a la persona darme una respuesta con mayor lógica y mayor coherencia. Ahí en la fotografía del material que les digo, pues él estaba trabajando una parte lógica, es ingeniero y al ver, ¿sí?, la minuciosidad del material le llama la atención que tiene varios tips, que tiene varios botones, que se debe organizar uno al otro. Entonces eso es una motivación, ¿sí? Eso es un material motivacional para él, para sostenerse en el puesto de trabajo y realmente hacer un trabajo terapéutico. Ya podemos pasar, por favor, Bueno, ¿qué logra la herramienta de estimulación cognitiva? Definitivamente potencializa los niveles de funcionalidad e independencia en las actividades de la vida diaria. ¿Y cuáles son las actividades de la vida diaria? ¿Y por qué para nosotros, los rehabilitadores, es tan importante hablar de que esa estimulación va a sostener la funcionalidad en las actividades de la vida diaria? Porque eso también va a impactar en el cuidador, ¿sí? Porque va a permitir que cuando el adulto mayor esté expuesto a estimulación cognitiva, todavía tenga una reserva para realizar actividades de la vida diaria como el baño, ¿no? Que todavía reconozca cuál es el jabón, que todavía se ubique en la casa y reconozca dónde está el baño, que todavía pueda realizar la secuencialización de las actividades de autocuidado
como el baño, higiene mayor, higiene menor, que todavía cuando salga del baño logre vestirse por sí mismo, ¿no? Que logre hacer esa actividad de manera independiente, que si seguramente el cuidador debe dejarle la ropa y lista, él logre hacer esa secuencialización de la actividad. ¿Cómo logramos esto? Con un proceso de estimulación, con un proceso de habilitación, con un proceso de rehabilitación cognitiva en la que el adulto mayor está expuesto a una variabilidad de experiencias, no solamente sensoriales, sino cognitivas y físicas. Sensoriales, muchos de los profesionales en consulta dicen, no, mire, póngalo con unas lentejas y unos frijoles y que clasifique. Esa tarea uno dice, pero eso tan fácil y tan básico. Sí, es fácil y es básico, pero allí hay una estimulación de los sentidos, del tacto, del sentido de la visión para discriminar con la visión que es una lenteja o es una piedra, para discriminar con el tacto que es una lenteja o que es una piedra, para categorizar también. Entonces, fíjese, esas actividades son facilísimas, podemos realizarlas en casa, ¿no? Y aquí es importante, recuerden lo que les decía, de graduar esas actividades, de tener esa rutina, de no siempre hacer la intervención a diferentes horas. Definitivamente la investigación ha mostrado cómo la rutina protege la parte neurológica, minimiza el deterioro, ¿sí? ¿Por qué? Porque logra que el adulto mayor esté estimulado de manera constante. Pasamos a otra, lo que logra otra herramienta y es generar es generar esas experiencias que regulan de manera directa el estado de ánimo. Cuando ellos están vinculados a una rutina, experimentan menos situaciones de ansiedad porque ya tienen una rutina establecida, porque ya hay una actividad establecida para que ellos desarrollen, ¿no? Porque estamos brindándole nuevas experiencias y en esas nuevas experiencias pensamos nuevamente en qué le gusta, qué no le gusta, cuáles han sido sus ocupaciones previas, realmente qué lo puede beneficiar a él, qué realmente lo puede llevar a un estado de relajación. Hablaba también la doctora Tatiana de estas terapias de meditación. Nosotros practicamos un ejercicio desde la estimulación del olfato, como hay unas esencias como la lavanda que neutralizan, que generan tranquilidad, que relajan la parte muscular, que le permiten al adulto mayor estar un poco más activo, más relajado, más atento al proceso de estimulación y por supuesto más motivado, porque cuando la experiencia es nueva y va acompañada realmente de un profesional o una persona que conoce qué es lo que está haciendo y tiene un objetivo inicial para lograr la actividad, se ven unos resultados increíbles. Lo segundo que encontramos es que definitivamente la estimulación pues logra, ¿no? Brindar unas estrategias a los dominios cognitivos, permite que esa estimulación, esos dominios se dé. Nosotros hacemos ahí un proceso de estimulación con perros, ¿no? Y no necesitamos tener pues el perro entrenado, porque pues eso por supuesto ya es responsabilidad de un profesional, pero como yo con una mascota hago una estimulación en los dominios, genero una rutina, por ejemplo, de alimentarlo, ¿sí? La casa en donde nosotros tenemos el centro tiene el perro y tiene un gato, por ejemplo, y ellos deben estar pendientes de cuál es la hora de alimentar cada uno de ellos, y ahí están generando, ¿verdad? Un trabajo de memoria, un trabajo de responsabilidad, un trabajo de identificar que todavía ellos pueden cuidar porque deben estar pendientes de otro, ¿sí? Que ese otro depende de ellos, pero que esa actividad que deben desarrollar antes requiere de un paso a paso, identificar y recordar dónde está la comida, identificar y recordar cuál es la porción que se le debe dar. A ellos los motiva eso, al adulto mayor. Ha sido increíble cómo los ha motivado el cuidado de las mascotas, como desde la terapia asistida con animales no solamente nos quedamos en el ejercicio emocional, que por supuesto es importante porque el perro no te juzga, porque el perro obedece, porque siempre está presto a la indicación que tú le vas a dar, ¿verdad? Porque no te rechaza, sino a nivel cognitivo y físico hemos descubierto cómo, no solamente con los perros que tenemos nosotros, sino con el usuario que viene del centro día, le recomendamos, mira, vas a dar, no le gusta salir, bueno, vas a sacarlo con la mascota, bien, ahora sí quiere salir, porque tiene una responsabilidad y tiene un cuidado, y entonces está recordando todo el tiempo la hora para poder sacar la mascota, se ubica en tiempo, ¿verdad? Tiene una responsabilidad y una motivación.
Eso básicamente a grandes rasgos es lo que se logra con los procesos y con las herramientas de estimulación. Espero que la información que les haya dado sea de mucho beneficio. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, abrimos los micrófonos y las cámaras si quieren agregar algo, si tienen alguna inquietud, algún comentario. Aquí estamos los tres para responder. O quizá que les queda sonando. Yo tengo una pregunta. Yo a mi mamá la metí hace un mes a un centro día, pero solamente martes y jueves, porque ella aquí en la casa no quería hacer absolutamente nada, se vivía quejando, acostada, se sienta en la ventana, ella tiene una silla frente a la ventana, entonces se sienta ahí a mirar. Y he notado que los días que va al centro día ha sido muy bueno, ¿no? Claro, ahí te recomiendan de que no les digas en la mañana que los vas a llevar porque se pueden poner como que reacios a eso. Entonces le digo, vamos a salir. A ella le gusta salir, pero no le gusta ir en carro, no le gusta, ya no quiere caminar. Bueno, ya también va a cumplir 90 años, entonces ya no quiere caminar. Pero mi pregunta es, por lo menos los días que ya no va al centro día, ella sigue igual que antes. O sea, la veo mejor de la cabeza, pero no quiere hacer nada. Entonces, ¿cómo hago yo para estimularla de que en la casa haga algo? Pues mira, aquí es muy importante que te apoyes con los profesionales del centro día, porque seguramente ellos ya han descubierto cuáles son sus gustos, sus intereses y esas habilidades que todavía tienen, ¿no? Entonces, nosotros con los usuarios que no vienen, por ejemplo, tratamos de dejarles una carpetica de unas actividades, sí, unas actividades que sabemos que los motivan. O, por ejemplo, si hacemos una actividad desde la terapia de artes y no la culminan. Entonces, mira, esta actividad debes culminarla en casa. No ahorita cuando llegues, sino mañana, ¿sí? Porque a veces, fíjate, yo trabajé un tiempo en terapia domiciliaria y a veces en la casa, en el espacio de ellos, es más difícil hacer el proceso de intervención que cuando sale, ¿sí? Por eso creo que los centros días han sido espacios creados para el beneficio del usuario y el beneficio de la familia, porque es un tiempo en el que el usuario está cuidado, ¿sí? Y el familiar puede realizar parte de sus ocupaciones y sus actividades porque el familiar olvida esas ocupaciones, esos roles que tiene por centrarse en uno solo que es el cuidado del otro. Y el cuidador no puede olvidar esos roles que tiene tan importantes porque el cuidador necesita cuidarse para poder cuidar al otro, necesita proteger su salud mental. Entonces, de pronto te puedes apoyar en el centro día que te digan cuáles pueden ser esas actividades que ella puede realizar en casa. ¿Sí? Fíjate que a veces cuando las decimos nosotros, ellos, el doctor o la doctora o el profesional o el profe, respetan un poco más, ¿sabes? Y dices, bueno, está bien, me toca hacerlo porque es la tarea que me van a revisar mañana. A veces ellos dicen que este es el jardín, que es el colegio, que ahora los Ella metieron a dice que es el colegio estudiar. de abuelitos. Exacto. Entonces, bueno, en el colegio te dejan tareas y hay que hacerlas, ¿cierto? Y apoyados de los profesionales del centro día podrás hacer la actividad, porque digo, podemos decirte actividades en este momento, pero también puede ser que no le llamen la atención a ella y no le guste, ¿sí? Y eso es fundamental en el proceso de rehabilitación. Entender qué le gusta, identificar qué habilidades tiene, va a ser fundamental para que cuando hacemos esta prescripción o esas recetas de actividades en casa sean exitosas para las personas. Ok, muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si de pronto alguien Ay, no, quiera ¿qué más? contarnos. Doctor Mónica Cobo creo que quiere preguntar algo. Ujú. ¿Mónica? Mónica Cobo. Me pregunta que si podemos enviarle la información del centro. Claro, puedes anotar mi número de teléfono. Esto está en Bogotá, ¿no? ¿Mm?
porque me pregunta que si podemos brindarle la información. Ahora, Claro, sí, esto, doctor. Si quieren, a través del chat les escribes para que ellos puedan anotar la información. Y acá está Erika que dice que mi mamá está diagnosticada desde el 2017, estamos realizando terapias con una neuropsicóloga. Me gustaría saber sobre usted y enviar información sobre ustedes. Me mira, imagino yo sobre el material. ahí yo les puse el número de teléfono. Ahora, este material que yo les hablaba, que viene, ¿no? Diseñado para trabajar todas las dimensiones y absorbe también la parte emocional, está en AFACOL, ¿sí? La Fundación de Alzheimer Colombia, también para que tengan el contacto de ellos. Y viene con el manual de cómo podemos diseñar las actividades. Cuando lo tengan, recordemos la importancia de presentárselo de una manera organizada, que cuando yo me vaya a sentar con mi familiar a hacerle la actividad, no esté preparando y haciendo otras cosas, sino que sean 5 minutos que yo me siente con él, realmente logre, ¿sí? Hacer el enganche y la empatía hacia el proceso que voy a hacer para que él se sienta cómodo, porque a veces cuando ellos tienen un nivel de funcionalidad y entran a proceso de intervención con nosotros, dicen, no, pero yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo hacerlo porque es que yo tengo que ir al trabajo, porque es que yo tengo que hacer una cosa, ¿no? Y los usuarios que nos dicen a nosotros, no, es que ya me tiró ahí las hojas, sí, ellos también hacen lectura de todo eso. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta que todavía son funcionales, ¿no? Y que podemos brindarles muchas estrategias para que ellos realmente sostengan esa parte cognitiva y esa estimulación que requieren. No sé si alguien más tenga una pregunta. Digo, si alguien de pronto quiere o está trabajando en algún material y quiere que le expliquemos cómo usarlo en este momento, que haya creado de pronto alguna estrategia y diga, mira, yo creé esto y no me funcionó, ¿no? Fíjese que en esa instrucción es tan significativa e importante la forma como yo doy la instrucción. Si yo me pongo a estructurar demasiado la instrucción, pues él se va a quedar corto y no va a poder definirlo. La seguridad en la que yo le brinde la información, pensar en que él no está en un proceso de aprendizaje, porque a veces se angustian. Digo, cuando hacemos terapia virtual, ellos, no pudo, no lo va a hacer, pero mire que le estoy diciendo. Entonces la persona no sabe si ponerle cuidado al familiar o ponernos cuidado a nosotros y eso, ¿sí? Desborda demasiado los niveles de ansiedad, desborda niveles de frustración y definitivamente ahí no se logró nada. Entonces, importante que dejemos que el profesional que está al frente lo haga su trabajo, pueda hacerlo de la mejor manera, tiene la experiencia, tiene el conocimiento y que nosotros realmente hagamos ese proceso de acompañamiento. No estamos para juzgarlos ni para decir, ay, sí, la familia no le ayudó. No, estamos es para ayudarlos, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque yo en modo personal sí lo he observado a veces en las terapias de manera virtual, que la persona, pero mire, le está diciendo, tranquilo, no se preocupe, que realmente tenemos que inyectar a la persona de tranquilidad porque está angustiado, porque en medio de todo sabe que no va a poder responder toda la actividad. Entonces eso ya de entrada lo empieza a angustiar. ¿Listo? Mónica, ¿quieres dar alguna opinión? ¿Tienes alguna pregunta? No, no sé cómo funciona esto. Mónica, ¿tienes alguna opinión? Sí, aquí. ¿Qué, Mauro? O vamos ¿Cómo va? Mónica, por acá. que levantaste la mano Ya. 2 veces, Mónica. Ay, que me caigo. Que llegó Mauricio, mamá, que usted estaba preguntando ahora. Que no había tenido. Mónica, tienes tu micrófono abierto. Bueno, si no hay más comentarios, podríamos cerrar aquí. Muchas gracias por conectarse, por su asistencia, por su participación. Mil gracias por la invitación, Diana, de parte de la Universidad y de la Fundación Alzheimer. Sí, muchísimas gracias por este espacio. Mira, ¿sabes? Perdón, hay alguien que dice que básicamente se angustia mucho porque piensa que no hay como un método que se emplee con la mamá para ser más asertiva con las terapias. Yo no sé si la doctora desde la parte clínica pueda
Ay, Bueno, Yo básicamente tengo, lo que tendríamos que ver es que la persona esté recibiendo la motivación, digamos que esté recibiendo las actividades de acuerdo a su motivación, ¿cierto? Hay muchísimas estrategias de motivación. Fíjense que incluso una de las participantes nos decía que en el hospital, en el hospital día le decían que no le contara por la mañana qué iba a hacer por la tarde. Entonces hay muchísimas estrategias para manejar la ansiedad y es importante detectar qué sucede antes y qué sucede después y cuáles son las actividades y los momentos del día en que la persona está, digamos, irritable o angustiada o cómo le estamos hablando, que todo eso tiene que ver con comunicación asertiva y tiene que ver con un manejo también farmacológico y no farmacológico, ¿cierto? El apoyo de los profesionales es importante para el buen manejo. Diremos que tal vez nos tocaría como revisar un poco qué pasa y cuáles son sus momentos de angustia, ¿cierto? Y también cómo está el cuidador y cómo le propone todas las actividades. Esto es un sistema de retroalimentación. Entonces, esa es mi sugerencia para Erika. Yo creo que también es importante pensar en el tema de cuidarse el cuidador y de cómo realmente tiene una rutina de actividades que le protejan al cuidador, ¿sí? Para que cuando vaya a estar en el proceso de intervención esté un poco más relajado también y pueda vincularlo en la actividad, porque a veces por las múltiples ocupaciones que tiene el cuidador dice, no, pues es que me toca hacerlo y me toca ponerle la actividad y claro, hay una responsabilidad, pero pensemos que yo esa responsabilidad debo realizarla de manera tranquila, fluida, eso va a beneficiar de manera increíble la actividad. Y puede ser que yo proyecte una actividad y esa no fue y no funcionó, y puede ser que se pare y diga no quiero, pero puede ser que al día siguiente diga, sí, sí me quiero sentar, sí me interesa este material, sí me interesa hacer este trabajo. Eso es muy variante en el proceso terapéutico, creo que eso lo vivimos nosotros como terapeutas todo el tiempo, donde mandamos una actividad y funcionó una vez, pero a la segunda semana ya nos llama el familiar y dice, no, mira, ya no quiso, ¿no? O las terapias virtuales que hacemos nosotros, cómo funcionó la primera semana y ya la segunda no quiso. Entonces son muchas estrategias que deben crearse, son muchas cosas que se deben hacer, pero importante, Erika, que como cuidadora pienses también en cuidarte tú, en generar una rutina que te protege a ti y que realmente te prepara como estos espacios de formación que te pueden preparar para brindar un proceso terapéutico, un proceso de estimulación, perdón, más bien a tu familia, tu mamá, digo. Ahí puede ser más importante. Listo. Bueno, entonces, muchas gracias. No, pues agradecerles a los tres por estar en este espacio, obviamente, por aliarse con el grupo de neurociencias en lo que hacemos nosotros y también de compartir sus saberes, muy valioso de verdad. Les agradecemos mucho a todos por su participación, pues, por compartir y por resolver pues algunas dudas de las que tenían, de contar sus experiencias que son muy valiosas también. Queremos aprovechar antes de que se me vayan, les quiero invitar para las actividades de mañana. Como ustedes saben, lo que estamos haciendo es hacer énfasis en los factores protectores. Este factor protector le hemos llamado reto mente y es con el objetivo de incentivar a la gente de la importancia del cuidado de nuestro cerebro, de ponernos tareas nuevas, de ponernos nuevos retos. Y por eso le hicimos homenaje el día de hoy. Mañana le vamos a hacer un homenaje a la importancia de la actividad física. Entonces, por eso el nombre de mañana de nuestro factor se llama Movámonos. Vamos a tener dos actividades muy especiales. Se las voy a compartir para que ustedes sepan aquí. Vamos a tener al doctor Elkin Eduardo Roldán. Él nos va a hablar sobre el ejercicio prolongado para nuestra salud e independencia, ¿cierto? Y vamos a tener a ver, aquí les muestro al otro profesional en las horas de la tarde que se llama el taller Muévete, cambios pequeños hacen la diferencia. Van a ser por Facebook Live también, entonces para que no se lo pierdan y se conecten. Recuerden que independientemente de que no tengan el link directo, ustedes se pueden inscribir en www.cuidarmecuidarte.org.
Entonces, los esperamos mañana y muchísimas gracias por estar aquí. Doctora Patricia, doctor Rodrigo, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Feliz tarde para todos. Muchísimas Vale, gracias. que les estén muy vaya bien. bien. Hasta luego. Listo. Chao.